Saludamos al economista Alberto Acosta. Economista Acosta, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación medioambiental que vuelve a generar problemas en la provincia de La Suay, ahora en el cantón Ponce Enríquez. Hace muy pocos días dialogábamos con la representante de Mining Watch, una ONG canadiense que lleva el pulso del avance de la minería en el continente y pone mucha atención también en varios proyectos mineros que se desarrollan en Ecuador y en Azuay. Y ha advertido esta organización que, aprovechándose del marco de la pandemia y del estado de excepción, el gobierno ecuatoriano puso entre las actividades prioritarias a la minería, equiparándole a actividades tan importantes, vitales y fundamentales como la alimentación o la producción y distribución de medicamentos. Quisiéramos su punto de vista al respecto. En primer lugar, muy buenos días. Me parece que es muy importante que la ciudadanía conozca lo que acaba de suceder en el cantón Ponce Enríquez y reflexione sobre lo que podría acontecer en el país si se expande la megaminería. Es un momento de inflexión en la sociedad y en la economía ecuatoriana. El gobierno del presidente Lenín Moreno, siguiendo los pasos de su antecesor, Rafael Correa, quiere profundizar la minería en el Ecuador, la megaminería en el Ecuador. Y esa es incluso la propuesta para superar la crisis económica agudizada por la pandemia. Me parece que lo que acaba de acontecer en el Azuay, en el cantón Ponce Enríquez, es una cuestión que se venía ya repitiendo una y otra vez y es una severa advertencia. Yo leía el día de ayer una noticia publicada por Diario El Universo en su versión electrónica que incorporaba inclusive una entrevista corta al viceministro de Minas, este señor Benalcázar, que sin pelos en la lengua, él reconoce que en la región de Ponce Enríquez, donde hay actividad minera ya desde hace algunas décadas, 4 de los 5 ríos están contaminados y no se hace absolutamente nada. Así que lo que acaba de acontecer con esta empresa Austrogol, con la destrucción de la relavera o la rotura de la relavera en donde se depositan desechos tóxicos, no es un simple accidente, sino que es un hecho repetitivo que demuestra negligencia e irresponsabilidad de las autoridades locales y las autoridades nacionales. 4 de 5 ríos están contaminados. Y no nos olvidemos que el río Tenguel y los otros ríos terminan llevando el agua a la provincia del Guayas y esa agua luego tratada es empleada en la ciudad de Guayaquil. Y hay incluso informes de la municipalidad de la ciudad de Guayaquil, no actuales, eso es que hay que reconocer, que demuestran que el agua que se utiliza proveniente de esa región ocasionaría una mayor cantidad de incidencia de cáncer. Pensemos otro punto fundamental, y esto es clave, es un deslave de 50 toneladas. ¿Qué va a pasar con los proyectos megamineros? Yo les voy a dar un par de cifras que me parecen fundamentales. El proyecto Mirador, donde se está extrayendo concentrado de cobre en la cordillera del Cóndor, va a movilizar 60,000 toneladas al día, 1,200 veces más que las 50 toneladas que se derraman en este proyecto de la empresa Austrogol. 1,200 toneladas más. Y no es solo eso, sino que tenemos que prepararnos a que estos megaproyectos mineros, este gigantismo minero, luego de terminada la fase de explotación, mientras está presente la empresa a la cual se le puede reclamar, tendrá efectos realmente preocupantes. Vuelvo al proyecto Mirador. Este proyecto Mirador, que la explotación durará 30 años, dejaría al final de su vida útil una verdadera piscina de tóxicos equivalente en su volumen a 3 lagos San Pablos de la provincia de Imbabura. Son 491 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que hay que proteger de por vida, no solo los 30 años de explotación. Y además, material sólido, también tóxico, en contacto con el agua se produce el drenaje ácido de mina por 438 millones de toneladas de material. 5 panecillos
de la ciudad de Quito. Imaginemos la magnitud. Lo que acaba de acontecer en Ponce Enríquez es dramático, es terrible, hay que reclamar, hay que protestar. Economista Costa, para compartir con nuestros oyentes, vamos a poner nuevamente en imagen esta relavera que es la que ha causado este problema ya. Así se acumula el material tóxico, el material remanente de la explotación minera. Esta es la relavera de la planta de beneficio Armijos, que es la ahora cuestionada y que ha cerrado su operación ante esta emergencia, que se pertenece a la empresa minera Austrogold. Aquí se dan cosas sumamente curiosas. Lo uno que se ha dicho ya, que fue declarada como actividad estratégica la de la minería en el marco del estado de excepción para que estos proyectos mineros, sobre todo los proyectos grandes, continúen viento en popa política del gobierno nacional. Y recordamos una declaración hecha por Iván Granda, que no está ni en medio ambiente ni en minería, sino en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien hace pocas semanas, cuando se entregaba o se facilitaba un crédito al alcalde Baldor Bermeo, se permitió decir que Baldor Bermeo sí era un alcalde y que en Cuenca no hay alcalde, por desacuerdos justamente medioambientales que se habían dado con el alcalde de la ciudad de Cuenca. Lamentablemente, esta es la imagen que el gobierno nacional aporta con esto y la peligrosa posición que ha tomado, incluyendo en esto el ministro Benalcázar, quien abiertamente ha dicho que más allá incluso de disposiciones legales y constitucionales de Ecuador, el gobierno prepara un nuevo reglamento relacionado con la consulta previa. Perdóneme la interrupción, continúe por favor. Es importante tener en consideración el gigantismo de estos proyectos. El proyecto Mirador, que va a mover 60,000 toneladas al día, que son una cantidad enorme de recursos materiales, que luego van a quedar ahí. Nos va a quedar, decía yo, una relavera de lodos tóxicos tremendamente contaminantes, de un volumen equivalente a 3 veces el lago San Pablo de la provincia de Imbabura. Decía también que nos van a quedar materiales tóxicos que en el contacto con el aire van a provocar el drenaje ácido de mina por un volumen equivalente a 5 panecillos. En ese proyecto se emplean 215 litros de agua por segundo, un equivalente a 21 millones de litros al día. Esto equivale al consumo de agua de la ciudad de Ibarra al día, 8 piscinas olímpicas. Y esta es la realidad de la minería. El proyecto Mirador, el proyecto Fruta del Norte, el proyecto Loma Larga, la provincia también de La Suay, Río Blanco de la provincia de La Suay, el proyecto Pananza San Carlos, el proyecto Yurimagua, el proyecto Alpalas, Cascabel, Cangrejos, El Domo y el Curipamba, que dejarían al Estado ecuatoriano, le voy a dar unas cifras oficiales y hay que tomar las cifras con mucha seriedad y responsabilidad, en un tiempo de 50 años, una cifra de 132,000 millones de dólares. Esas serían las exportaciones, 132,000 millones de dólares. Le queda al Estado ecuatoriano 27,000 millones de dólares, un 20.8%, menos del 21%, lo cual ya afecta a la Constitución en su artículo 408, que establece que el Estado tiene que recibir al menos la mitad o más de la mitad de los beneficios de las empresas. Pero aquí tenemos un tema gravísimo, que eso significa que el costo de remediación, si calculamos a poco menos de $3 por tonelada, se acerca a 14,500 millones de dólares. El beneficio para el Estado de 27,000 millones de dólares se reduce a menos de la mitad. 27,000 millones de dólares, para tener una cifra, representan 876 millones de dólares al año, que es equivalente a menos que lo que se pagó por sueldos y salarios a los servidores públicos en un mes en el año 2018. Si calculamos lo mismo a $6 por tonelada la remediación, estamos hablando ya de 28,000 millones de dólares. Ha desaparecido el beneficio para el país. Si intentamos cumplir lo que manda la Constitución en su artículo 72, la restauración integral, calculemos $10 por tonelada. Nos quedamos en deuda. La megaminería no solo que va a ocasionar problemas económicos y ecológicos y sociales enormes, sino que es una verdadera estafa económica y además es ilegal porque no ha cumplido con el mandato minero del 18 de abril del año 2008, está atropellando los mandatos constitucionales
y no se da paso a las consultas previas, libres e informadas que se establecen en los artículos 398 y 57, numeral 7. Justamente sobre este punto, economista Acosta, ¿cómo encaja en el marco legal ecuatoriano, en la Constitución, en la ley de minería y otros instrumentos legales, la aspiración manifiesta del viceministro de Minas, Benalcázar, en el sentido de que está por emitirse un reglamento nuevo sobre consulta previa en el cual se incluye, esto es textual, dicho por el viceministro Benalcázar, solamente el gobierno nacional tendrá atribuciones para realizar consultas previas? Bueno, esa es la disposición que está en la Constitución. Las consultas previas tiene que hacer el Estado ecuatoriano, pero apegado a normas que tienen que permitir una debida expresión de las comunidades. Y si se hace una consulta previa, es que se va a valorar la posición y la respuesta que den las respectivas comunidades. Si no, la consulta es simplemente un sainete, no sirve absolutamente para nada. Si hay comunidades que se oponen, pues hay que permitir que se opongan. ¿Y por qué el gobierno nacional, en este caso lamentablemente en contubernio con la Corte Constitucional, está bloqueando la posibilidad de otra consulta establecida en la Constitución, que es la consulta popular, artículo 104, sobre cualquier tema de interés nacional o local? Esos son temas que hay que tratarlos, son cuestiones que tienen que ser debatidas. Lo grave es que se nos quiere imponer la megaminería a como de lugar. En la época de Correa se impuso literalmente a sangre y fuego. Vea ustedes la destrucción de Nankín en Morona, Santiago, la destrucción de Tundaimi en Zamora, Chinchipe, la imposición con la fuerza pública de la megaminería en el valle de Inta, en la provincia de Imbabura. Son hechos concretos. Lo lamentable es que ahora continúa con el gobierno de Moreno, que incluso hizo una consulta popular tramposa, y a pesar de la voluntad del pueblo ecuatoriano, que dijo con claridad que se opone a este tipo de actividades, sigue avanzando y respetando la Constitución, la ley y, por supuesto, todo tipo de derechos humanos y de la naturaleza. En la parte final quisiera, economista Acosta, que usted se refiera a la carrera que ha tomado cuerpo desde la semana anterior, que se ha iniciado ya de una manera un tanto más activa, más efectiva con respecto a las elecciones del 2021, con desistimientos por una parte y anuncios por otras. Además, cómo se está organizando la izquierda ecuatoriana para enfrentar estas próximas elecciones. Bueno, estamos en una fase preelectoral, se están, como se dice vulgarmente, calentando los motores, comienzan a aparecer los nombres de quienes quieren ser candidatos, de quienes sueñan con ser presidentes de la República. Hay algunas jugadas y algunas movidas, hay algún desistimiento que podría ser incluso temporal, quién sabe, en el Ecuador todo es posible, y me parece que todavía no tenemos claridad en lo que está sucediendo. Lo que sí deberíamos es exigir a los líderes políticos una responsabilidad con el país. Hay que combatir frontalmente todos los problemas derivados de la pandemia, el tema de la salud, el tema de la falta de alimentación, el tema de la falta de ingresos y de empleo, y eso demanda respuestas concretas ahora, exigiéndole al gobierno nacional cambios profundos. Lamentablemente este gobierno está empeñado en cumplir con un mandato emanado del Fondo Monetario Internacional, de las grandes cámaras de la producción, de los cenáculos neoliberales, en lugar de dar una respuesta clara. Mire cuáles son las alternativas que nos plantea. Flexibilización ambiental para que la megaminería sea cada vez más la realidad en todos los rincones de la patria, y flexibilización laboral para seguir sobreexplotando la mano de obra. Frente a eso hay que pronunciarse, y esperemos que desde los sectores populares hay una respuesta categórica y clara. No podemos seguir por la senda del neoliberalismo, y menos aún tratar de regresar a la senda del correísmo, que sería lamentable. Ni neoliberalismo ni progresismo han dado las respuestas que el pueblo ecuatoriano demanda. Hay que construir alternativas, y espero que las fuerzas populares, las organizaciones sociales, los movimientos sociales en general estén en capacidad para dar una respuesta también en el ámbito electoral. ¿Cómo vio usted ese tácito anuncio que hizo Otto Sonnenholzner sobre su interés de trabajar hacia una candidatura para la presidencia de la República? Bueno, todos tienen derecho a aspirar. Ahora, eso no significa que esas aspiraciones, en primer lugar, se vayan a cristalizar en candidaturas,
porque como dije yo, recién se están moviendo las fichas, se están calentando los motores, es como el momento en que se escoge cuál será el caballo que va a partir en la carrera, pero al momento todavía no hay definiciones. Esas opciones habrá que irlas analizando. La candidatura del actual vicepresidente Otto Sonnenholzner puede ser una opción de quienes creen que pueden lograr algún grupo de diputados, con perdón, de asambleístas para la Asamblea Nacional, pero me temería que el peso del desgobierno de Lenín Moreno le va a pesar demasiado, le va a ser un lastre para la posible candidatura de Sonnenholzner. Otras candidaturas podrían darse, lo que no veo yo todavía con claridad es si la derecha va a tener la inteligencia, entre comillas, de buscar una candidatura unitaria. Ojalá las fuerzas populares logren una opción unitaria, constructiva, creativa, que invite a soñar al pueblo ecuatoriano. Necesitamos propuestas de cambio que sí existen y eso demanda mucha creatividad y sobre todo mucha alegría. En este momento tan duro para la sociedad ecuatoriana hay que rescatar la esperanza. Y la esperanza tiene que ser una de las opciones para movilizar nuevamente los sueños de cambio, que es lo que demanda el país. Y sobre la aspiración de Rafael Correa de ser candidato a vicepresidente de la República, si es que me dejan, ha dicho el expresidente, y adicionemos también, economista Costa, el dato de si está usted conversando en los actuales momentos ya sobre las elecciones con otros actores políticos. Bueno, hay muchas personas con las que converso sobre los temas de interés nacional, sobre los temas políticos, sobre los temas económicos y sociales. Personalmente no estoy buscando candidatura alguna, pero seguiré comprometido con los procesos de transformación que son indispensables en este Ecuador. Estamos en una hora complicada. Este es un momento donde nosotros tenemos como única certeza la incertidumbre, pero tenemos también la oportunidad de transformar esta crisis en una oportunidad de cambio. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, que es más de lo peor. No podemos aspirar al retorno a la normalidad, porque esa normalidad ha sido la causa de tantos problemas. Ha sido una verdadera anormalidad. Es el momento, por ejemplo, de dar paso a ciertos cambios en varios ámbitos. Por ejemplo, la salud. Se ha demostrado es fundamental, eso lo sabíamos siempre, pero la salud no puede ser un negocio, no puede ser una mercancía, a la salud hay que verla como un derecho humano. La alimentación tiene que ser pensada desde la soberanía alimentaria, no simplemente del negocio de unos cuantos consorcios alimenticios, de la agroexportación y quienes suministran alimentos manufacturados en el país. Hay que trabajar con campesinos y campesinas. Es el momento de trabajar también en el tema de los ingresos estables. Entonces, una renta básica universal permanente para todos, por el hecho de ser habitantes del Ecuador, tiene que ser el camino. No es simplemente el bono de desarrollo humano. Luego hay que transformar también a la vivienda en un derecho humano fundamental y no simplemente de negocio de algunos grupos, y todo esto nos invita a generar empleo de calidad, trabajando particularmente con las pymes, con las empresas comunitarias, con las empresas cooperativas, con las asociaciones, recuperando el agro, la artesanía, la producción de bienes y servicios para el mercado interno en primer lugar, y ir desmontando los extractivismos que son tan nocivos y perniciosos para el país. ¿Y sobre las aspiraciones del expresidente? Disculpe, no le oí nada. Sobre las aspiraciones del expresidente Rafael Correa. Él puede aspirar, pero lo primero que debería hacer es venir a dar la cara ante la justicia. Si él dice ser honesto y que está siendo perseguido por la ley, a pesar de que es honesto, lo primero que tendría que tener es la valentía para venir a enfrentar los juicios, como han hecho otros exgobernantes del Ecuador, o un exgobernante en Brasil recientemente. Lula da Silva no salió corriendo, no se escondió en el exterior, se quedó en su país y enfrentó incluso la cárcel por más de 500 días. Hay que ser honesto y valiente, sobre todo luego de haber sido presidente de la República. Bien, muchas gracias, economista Costa, por habernos atendido. El economista Alberto Acosta es un militante de la izquierda ecuatoriana con una larga participación en política ecuatoriana. Fue, entre otras cosas, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.